Todo pertenece a los dioses. Los sabios somos amigos de los dioses. Los bienes de los dioses amigos son comunes. Por eso, los sabios lo poseen todo. Estas palabras fueron dichas por un filósofo cuya escuela consistía en educar con el ejemplo. Su símbolo, un perro. Su desprecio por los placeres y la crítica a la cultura de la época marcaron su vida. Iconoclasta, sátiro e irónico, le valió para ser reconocido por emperadores de su tiempo, tal y como el maestro de su maestro sintió un desprecio por la escritura, prefiriendo expresarse mediante la acción. Y gracias a ello, podemos preguntarle a Diógenes de Sinope cómo hay que vivir la vida. Esto es Filosofía Divertida, comenzamos. Diógenes de Sinope nació en el año 413 a.C. y fue hijo del prestamista Isesias, junto al cual fue desterrado de su ciudad natal por falsificar la moneda, lo cual lo llevó a la ciudad de Atenas, lugar donde conoció a su maestro Antístenes, el cual fue discípulo de Sócrates. Recuerden que tenemos un video sobre este filósofo. El enlace se los dejo en la tarjeta que está apareciendo justo aquí. Al igual que Sócrates, Diógenes no dejó nada escrito. Sin embargo, la forma en que predicaba su filosofía era con la acción misma. Esto lo llevó a vivir como si fuera un simple vagabundo. Pero en las anécdotas que se cuentan de él, podemos encontrar una serie de enseñanzas que nos muestran la forma en que debemos de vivir la vida. Pero antes, es necesario hablar sobre la escuela cínica, que fue la corriente a la cual perteneció, y para ello, y con el poder de la edición audiovisual, habremos de pedir ayuda al doctor David Esquivel, catedrático de la Universidad de Morelos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Delgado Esquivel. Desde 2009 más o menos me dedico al estudio de la filosofía antigua. David, ¿podrías comentarnos más sobre los cínicos? Bueno, los cínicos son una escuela muy interesante dentro del pensamiento antiguo. Ellos se ubican en un momento de la historia de Atenas que ya no es un momento de esplendor, ¿no? Si la filosofía alcanza sus máximos niveles de construcción teórica, de explicación con los sistemas de Platón o de Aristóteles, en el caso de los cínicos, pues lo que podemos ver es una filosofía que podría considerarse como antisistema. Los cínicos tienen una característica que es compartida con Sócrates, que es su agrafía. Ellos de alguna manera se niegan a participar de una filosofía que podríamos llamar burguesa o de la ciudad. Viven en la ciudad, pero su manera de actuar, su manera de pensar, de comportarse, sus objetivos, pues son diametralmente opuestos a los objetivos de un personaje como Platón. Se supone que el fundador de la escuela cínica es Antístenes, un tipo que convivió con los sofistas, pero que también estuvo muy cercano a Sócrates. Una de las características de los cínicos, y bueno, se llaman así precisamente porque eligieron un espacio cerca del ágora de Atenas, que era la colina del perro o Sinos Argos. Y esta colina, este lugar, pues era su sitio de reunión, y es por eso que se les dio el mote o el nombre de cínicos. Pero también su actitud, su forma de vivir, pues hizo que la historia los comparara con los perros. Pero los filósofos cínicos no, si pensamos en un perro actual, no un perrito faldero, un perrito pequeño, el filósofo cínico estaría del otro lado. El filósofo cínico es un filósofo, es más parecido a un perro callejero, un perro que anda buscando comida entre la basura, un perro que incluso puede llegar a ser agresivo con aquellas personas que lo molestan. Y el caso más particular de este cinismo, más que estar en Antístenes, está en personajes como Crates, como Hiparquía, y que son miembros de la escuela, si se puede llamar así, escuela cínica, pero específicamente el más perro de los perros, podríamos decirlo así, es desde luego Diógenes, el perro. Muchas gracias. En unos momentos más te volveremos a dar lata para que nos sigas ayudando a explicar un poco más sobre esta corriente. Antístenes, Crates e Hiparquía son algunos de los filósofos cínicos más reconocidos. Sin embargo, el más grande de todos ellos fue Diógenes de Sinope, quien llevara al extremo la vida cínica hasta el punto de vivir en la indigencia. Pero es así, una indigencia consciente.
Por ello, vamos a hablar sobre las anécdotas más sobresalientes de este filósofo para poder entender cómo debemos de vivir la vida. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse a nuestro canal dándole clic al botón que aparece justo debajo de la ventana, ese que es de color rojo. Y de paso, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos contenido que apoye a la divulgación de la filosofía. Dicho esto, comenzamos con las anécdotas del perro mayor. No olviden quedarse hasta el final porque veremos cómo este filósofo despreció a uno de los máximos emperadores de todos los tiempos. Cuando llegó a Atenas, Diógenes fue al encuentro de Antístenes para convertirse en su discípulo, pero este lo rechazó enérgicamente. Esto no iba a ser obstáculo para nuestro perro mayor, ya que perseveró tanto que cierto día Antístenes optó por golpearlo con su bastón, a lo que Diógenes respondió: golpea, pues no encontrarás madera tan dura que sea capaz de hacerme desistir de mi empeño en lograr que me digas algo como creo que debes de hacer. Y desde entonces Antístenes se convirtió en su maestro. Así que su primera enseñanza es que la determinación de la voluntad supera cualquier obstáculo. Cierto día, al observar cómo un ratón corría sin rumbo, descubrió cuál era el remedio de las penas que le afligían. Pues pensó que ese pequeño animal no buscaba un lugar donde dormir, no tenía miedo a la oscuridad, ni estaba buscando nada considerado de valor. Así que esta es su segunda enseñanza. Para alcanzar la felicidad es necesario anular todo deseo. Se cuenta también que dormía sobre su propia túnica, para poder hacerlo donde quisiera. Lo mismo hacía con otras actividades, como comer, conversar o incluso masturbarse. Con esto, Diógenes nos enseñó que hay que vivir la vida con independencia de las necesidades. También se cuenta que Diógenes solo utilizaba un bastón para moverse cuando era estrictamente necesario, es decir, cuando se encontraba enfermo o quería recorrer largos caminos. Aquí nos enseña sobre la autarquía, es decir, que cada individuo debe ocuparse de sí mismo. Las deidades tampoco se escaparon de su razonamiento, pues cierto día vio cómo una mujer suplicaba a los dioses, por lo que Diógenes decidió aproximarse a ella y le dijo: ¿no crees, oh mujer, que el dios podría estar detrás de ti, ya que todo está lleno de su presencia, y que siendo así deberías de avergonzarte por orarle de modo tan irreverente? Con esto nos enseña que a pesar de todo lo que se dice socialmente de los dioses, la religión es un fenómeno que sucede en el interior del individuo. Diógenes no tenía ningún problema con dormir donde fuese, ya que también se cuenta que cierto día pidió una habitación para poder dormir. Pero como el individuo al que se lo pidió se tardó en brindarle una habitación, nuestro filósofo tomó un tonel para poder dormir. Pero eso no era todo. En verano se revolcaba en arena caliente y en invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve. Con todas estas experiencias, Diógenes nos enseñó que debemos de estar preparados para cualquier eventualidad, haciendo de la resistencia física un valor ético para no acostumbrarnos a las comodidades de la vida. Diógenes buscaba una vida sencilla y renunciar a los placeres. Sus posesiones eran apenas un bastón y una especie de tazón. Pero cierto día, al observar cómo un niño bebía agua con sus manos, este decidió romper su tazón, pues afirmó que ese pequeño infante le había dado una lección de humildad. Con ello, Diógenes nos enseña que para vivir la vida es necesario elegir la pobreza, pues con ello nos alejamos del deseo. Precisamente por ello, uno de sus razonamientos fue: todo pertenece a los dioses. Los sabios somos amigos de los dioses. Los bienes de los dioses amigos son comunes. Por eso, los sabios lo poseen todo. Pues él hablaba de una riqueza que se consigue cuando no se posee absolutamente nada. En aquellos días, Diógenes discutía con una persona que afirmaba la inexistencia del movimiento, a lo que Diógenes simplemente se puso de pie y se echó a andar. Con ello, finalmente nos enseña que para vivir debemos de darle prioridad a la acción por encima del pensamiento. Esta es la anécdota más famosa de Diógenes, el cual fue su encuentro con Alejandro Magno, el emperador más grande de los griegos, quien a su encuentro le dijo: soy Alejandro el Rey. Diógenes le contestó: y yo soy Diógenes el Cínico. ¿Puedo hacer algo por ti?, le preguntó Alejandro. Y el filósofo respondió: si puedes hacerme la merced de marcharte, porque con tu sombra me estás tapando el sol. Más tarde diría Alejandro a sus amigos: si no fuese Alejandro, quisiera ser Diógenes el Cínico. Con esta anécdota, el perro mayor nos enseña a buscar una renuncia de la vida social, dejando a un lado los objetos de deseo que caracterizan a la vida en sociedad. La muerte de Diógenes se dio de una manera muy peculiar, pues dicen las malas lenguas que el día en que murió simplemente decidió aguantarse la respiración, dando fin así a sus días en esta tierra en el año 323 a.C.
A su muerte, el pueblo de Atenas decidió construir una columna sobre la que reposaba un perro, símbolo del regreso a la naturaleza, símbolo de la vida de Diógenes. La forma en que vivió Diógenes es una crítica al sistema social en que el individuo se ve envuelto, ya que el deseo, los placeres o la misma religión son una construcción que limitan nuestra capacidad de vivir de manera natural y por lo tanto felizmente. Si bien su forma de vida fue un tanto caótica, filosofó con la acción y no simplemente con la palabra. Esto lo llevó a realizar todas estas acciones no convencionales que rayan en la locura y que han perdurado hasta nuestros días. Por ello, se refieren a él como el Sócrates enloquecido. Pero David, ¿por qué no nos cuentas más sobre ello? La locura no es un tema positivo, no es algo que mueva al filósofo a pensar, a buscar la virtud, sino más bien podemos decir que Diógenes es un Sócrates que se fue más allá, que se piró, que perdió sus cabales y que de pronto se convirtió en un crítico absurdo de la filosofía y de la actividad académica y de la escritura y del pensamiento tal y como se venían desarrollando en la Atenas de su tiempo y bajo el modelo de Platón, ¿no? Recuerden que si quieren profundizar más en el tema, también estaremos subiendo un video donde podrán escuchar la entrevista completa que le realizamos a David. Ya para finalizar este video con las anécdotas y estas breves palabras que nos regaló David, podemos encontrar la respuesta que Diógenes da a la pregunta ¿cómo hay que vivir la vida? Con voluntad para superar cualquier obstáculo. Debemos anular todo deseo. Debemos vivir la vida con independencia de las necesidades. Hay que ser autárquicos, es decir, independientes. Debemos de ver la religión como un fenómeno interior. Debemos hacer de la resistencia física un valor ético. Es necesario vivir con humildad. Debe prevalecer la acción por encima del pensamiento. Y finalmente tenemos que renunciar a la vida social para poder liberarnos de todo objeto de deseo. ¿Tú qué opinas de Diógenes? ¿Crees que sus enseñanzas pueden ser aplicables a la vida actual? No olvides darnos tu respuesta en los comentarios. Recuerden que si quieren adquirir el artículo que escribió David al respecto de los cínicos, se encuentra en el libro Filósofos Cínicos, Aproximaciones para su estudio universitario, y pueden adquirirlo en la Universidad de Morelos, en algunas librerías de la Ciudad de México, como lo son El Sótano y Gandhi, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues bien, hemos llegado al final. Si les gustó, no olviden darle like al video. También les pedimos que nos apoyen compartiendo en sus redes sociales para poder seguir subiendo videos que apoyen a la divulgación de la filosofía. No olviden suscribirse y hasta la próxima.